A las 18, 6 horas de Roma, cuando el humo blanco emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina, nadie imaginaba que el nuevo Papa no solo sería el primero nacido en Estados Unidos, sino que traería consigo algo más profundo, una herida parecida a la nuestra. México, un país que por años ha cargado con el peso de la violencia, de la corrupción, de la pobreza y del desencanto religioso, no esperaba encontrar esperanza precisamente ahí, en el rostro humilde de un hombre que, al asomarse al balcón de San Pedro, decidió romper el protocolo y hablar directo al corazón. Quiero abrazar espiritualmente al pueblo latinoamericano, especialmente a quienes sufren en silencio. La frase, dicha en español y con acento latinoamericano, no tenía nombre propio, pero en México se sintió como si alguien por fin nos hablara por dentro, como si el cielo hubiera enviado un eco que reconociera el cansancio espiritual de un país que lleva décadas esperando un milagro, no celestial, sino humano. Desde la primera línea de su discurso, León XIV dejó claro que su pontificado no comenzaría con aplausos vacíos, sino con una oración por los que ya no tienen fuerza ni para rezar. En México, donde más del 70% de la población se declara católica, pero millones ya no pisan una iglesia. La llegada de un papa así se sintió como un suspiro contenido por demasiado tiempo. México está herido, no es un secreto. Casi 40,000 desaparecidos, feminicidios impunes, comunidades desplazadas y un aumento silencioso del suicidio entre los jóvenes. La fe, que antes era refugio, se volvió ruido para muchos. Las iglesias cerraron, los templos se vaciaron, y en medio de eso, una nueva figura apareció no con soluciones, sino con algo más escaso aún. Escucha, León XIV no mencionó a México en esa primera aparición. No lo necesitó, porque cuando habló de los pueblos que han sostenido la fe en medio del dolor, millones supieron a quién se refería. Porque cuando recordó a los migrantes, a los campesinos, a las madres que rezan en soledad, México se vio reflejado en cada palabra. Y no era solo un gesto bonito, era una señal. No fue casual que su primer idioma al hablar fuera el español. No fue casual que mencionara a su diócesis de Chiclayo, en Perú, como la comunidad que le enseñó lo que significa caminar con el pueblo. No fue casual que haya elegido el nombre de León XIV, evocando a León XIII, autor de la Rerum Novarum y defensor de los derechos sociales. Nada fue casual, fue profético. Mientras en Roma se escuchaba la oración del nuevo Papa, en México las redes se llenaban de mensajes como «No sé por qué, pero lloré con sus palabras». Me recordó a mi abuela, que rezaba mientras la radio hablaba de muertos. No necesito milagros, solo que alguien me diga que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y eso fue exactamente lo que dijo León XIV, sin gritar, sin prometer, solo recordando, con voz baja pero firme, que la fe no es ruido, es presencia. Quizá por eso su discurso se sintió más como una misa silenciosa que como una proclamación política. Porque México no necesita líderes que nos griten desde un podio, sino pastores que recen desde el suelo. Y ese día, desde Roma,
Alguien por fin lo hizo. Durante décadas, los papas que México conoció hablaron desde la altura de Roma. Juan Pablo II, amado como ninguno, vino a abrazar al pueblo. Benedicto XVI habló con profundidad, pero desde una distancia intelectual. Francisco nos miró con ternura, pero ahora, con León XIV, algo es distinto. Este nuevo papa no solo habla español, no solo cita América Latina, no solo recuerda a los pobres, él vivió entre ellos. Robert Francis Prevost, hoy León XIV, no es un outsider, tampoco es el producto de un lobby eclesial, es un misionero. Fue enviado a Perú cuando tenía poco más de 30 años, y no se quedó en oficinas ni en catedrales, se metió a las periferias, caminó entre casas de barro, calles sin pavimento, comunidades donde la única medicina era la oración y donde cada misa se decía con los pies descalzos. En Chiclayo, como obispo, no dormía en un palacio, dormía en un cuarto sencillo, comía lo mismo que sus fieles. Atendía a los enfermos cuando los hospitales cerraban. Se sentaba con madres que habían perdido a sus hijos. Confesaba a hombres que jamás habían pisado una iglesia. No era teólogo de biblioteca, era cura de calle. Y por eso, cuando en su primer mensaje como papa habló de los pueblos que han sostenido su fe en medio del dolor, no lo hizo como observador, lo hizo como testigo. Aprendí que hay oraciones que no se hacen con palabras, sino con lágrimas. Esa frase, que pudo parecer poética para algunos, fue literal para quienes lo conocieron en Perú. Lo vieron llorar con los campesinos, lo vieron cargar enfermos, lo vieron orar con los que ya no creían. En México, esas palabras calaron hondo, porque aquí también se llora, aquí también se reza en silencio, aquí también se cree, aunque a veces se dude. Y entonces, por primera vez en muchos años, un papa habló con un lenguaje que no necesitó traductores. Un joven en Oaxaca escribió en redes: «Estoy lejos de la iglesia, pero algo en su voz me hizo quedarme en silencio». Una catequista en Ciudad Juárez compartió: «Lo que dijo no fue para la televisión, fue para mi cocina». Y una religiosa en Guadalajara comentó: «Este papa no necesita marketing, tiene fe real, y eso se nota». León XIV no mencionó a México en su discurso, pero México se sintió nombrado, porque habló de los que rezan sin resultados, de los que esperan en silencio, de los que cargan su fe como una cruz que nadie ve. Y eso, en un país donde la religión muchas veces ha sido manipulación política, sonó a redención. A diferencia de otros pontífices, León XIV no ha vivido la pobreza desde los libros, la ha respirado, y esa experiencia lo conecta directamente con millones de mexicanos que, aunque siguen diciendo Dios primero, hace tiempo que dejaron de esperar milagros. Pero esta vez no fue un milagro lo que los tocó, fue una mirada pastoral, sencilla, real. Y si bien Roma está lejos, Chiclayo no lo está tanto. Y desde ahí, desde ese pasado misionero y latinoamericano, México sintió que por fin alguien en la Santa Sede no nos hablaba como dato, sino como pueblo, porque este Papa no viene de las élites, viene del polvo,
de la calle, del silencio, del mismo lugar donde la fe mexicana aún sobrevive. La elección de León XIV no fue un accidente, fue una señal, no solo por su procedencia, ni por el idioma con el que saludó al mundo. Lo que más llamó la atención fue la rapidez y la claridad con la que fue elegido. En un solo día, con pocas votaciones, el colegio cardenalicio pareció tener algo que hace años no se sentía en el Vaticano: consenso espiritual. Y es que muchos ya lo intuían. La Iglesia no podía seguir mirando al norte mientras el sur sangra. Elegir a un papa como León XIV es reconocer que la fe ya no crece en los palacios, sino en las calles, que los nuevos evangelizadores ya no vendrán de Europa, sino de América Latina, África y Asia, que las preguntas urgentes no están en las universidades, sino en los campos, en los barrios, en los albergues de migrantes, en los pueblos sin agua ni pan. Y el nuevo Papa lo sabe. Al elegir el nombre León XIV mandó otro mensaje. No fue una ocurrencia, fue una decisión cargada de historia. León XIII, su referente, fue el Papa de la Rerum Novarum, la primera encíclica social moderna, donde la Iglesia reconoció el derecho de los trabajadores a condiciones dignas, a salarios justos, a sindicatos y a justicia. Fue el primer gran paso hacia una Iglesia que no solo salva almas, sino también cuerpos, que no solo predica oraciones, sino también derechos. Y ese espíritu, más que doctrina, es posición. Por eso, cuando León XIV habló de una iglesia que no camina con los pobres, no es iglesia, no hizo una denuncia, hizo un juramento. En México, donde muchos han perdido la confianza en las instituciones, sus palabras sonaron como una oportunidad, como una iglesia que no está al lado del poder político, ni del dinero, ni del clero que vive desconectado, sino al lado del pueblo. No podemos seguir evangelizando sin tocar las heridas. No podemos seguir hablando de Dios sin escuchar al pueblo. No podemos seguir celebrando misas si ignoramos los desiertos donde falta pan, fe y justicia. Los analistas no tardaron en reaccionar. Medios como The Guardian y Le Monde dijeron que su elección marca un cambio de eje hacia el sur global. En la jornada se leía: el Vaticano se vuelve a inclinar hacia los olvidados. Y en redes, una joven en Puebla escribió: nunca pensé que un papa pudiera hablar como mi abuelo, y lo hizo, pero no todo fue celebración. Sectores conservadores del norte global, especialmente en Europa y Estados Unidos, comenzaron a expresar dudas. ¿Será León XIV otro papa político? ¿Está intentando reformar demasiado rápido? ¿Y si la Iglesia se divide más por hablar tanto de pobreza y migración? Pero en América Latina la respuesta fue otra. Al fin uno que habla de lo que duele. Y en México, donde la fe ha sido refugio, pero también pretexto para manipular, muchos vieron en este papa algo distinto. No venía a controlar, venía a escuchar, no venía a imponer, venía a comprender, no venía a opinar sobre el sur, venía desde el sur.
Su pontificado no había cumplido ni una semana y ya era evidente. La Iglesia estaba virando el timón y lo estaba haciendo con calma, sin espectáculo, pero con claridad. León XIV no venía a crear divisiones, venía a recordarle al mundo y a México que la fe sigue viva donde hay dolor, donde hay silencio y donde alguien aún espera una palabra que no juzgue, sino que acompañe. Y si la Iglesia mira al sur, es porque ahí aún hay corazón. Y México, con todo su sufrimiento, sigue latiendo. Muchos en México dejaron de esperar. Ya no esperan justicia del gobierno, ni respuestas de la política, ni milagros de la religión. Aprendieron a sobrevivir con poco, a rezar en voz baja, a no ilusionarse con palabras bonitas. Pero la noche en que León XIV habló, algo se movió. No fue porque resolviera nada, ni porque prometiera cambios inmediatos. Fue porque, por primera vez en mucho tiempo, la Iglesia volvió a sonar como un hogar y no como una institución lejana. En sus primeras horas como Papa, León XIV no dio entrevistas ni bajó líneas doctrinales. En lugar de eso, hizo una oración. No mencionó escándalos ni estadísticas. Rezó, y su oración fue tan sencilla como revolucionaria. Dios ama a todos, sin condiciones. Y si no lo creemos, ¿qué evangelio estamos viviendo? Esa frase sola cruzó fronteras, no por viralidad, sino por verdad. En México se sintió como una sacudida, porque aquí la fe nunca murió, pero sí se apagó, se convirtió en rutina, en miedo, en superstición, en estrategia de campaña, y de pronto, desde Roma, alguien la nombró con claridad, sin juicio, y la gente lloró. No faltaron quienes dijeron, es solo un discurso, pero la historia sabe que los discursos no cambian el mundo. Lo que cambia el mundo es la esperanza que despiertan. Y esa noche, millones sintieron algo parecido a volver a creer. El Vaticano aún no lo confirma, pero ya se habla de una posible visita de León XIV a México. Algunos apuntan que podría darse en menos de un año. Sería su primer viaje a América Latina como Papa. Y aunque aún no hay fecha, ya hay expectativa. No solo porque sería un evento histórico, sino porque México necesita ese abrazo. La elección de León XIV ya ha mostrado señales claras. Habla español con naturalidad, conoce el dolor latinoamericano, mencionó la Virgen, pidió orar con los que ya no tienen fuerzas y, sin decirlo directamente, reconoció que el sur también merece ser el centro. En la Basílica de Guadalupe, días después de su elección, se duplicó el número de peregrinos, no por un milagro, ni por una fiesta religiosa, por algo más invisible, porque muchos sintieron que algo estaba cambiando. Una mujer que visitó el Tepeyac escribió, no sé si el Papa venga, pero ya vino con su voz, y eso me bastó, porque la fe no siempre necesita pruebas. A veces solo necesita ser escuchada. Y eso fue lo que hizo León XIV. Escuchó con el corazón, habló sin adornos, y al hacerlo, le devolvió a México algo que había perdido entre tanta decepción,
la certeza de que Dios no se fue, solo estaba en silencio, esperando que volviéramos a escucharlo. México no necesita un papa perfecto, necesita un pastor sincero, uno que no venga con respuestas automáticas, sino con el valor de caminar con nosotros. León XIV parece tener eso, y eso ya es suficiente para comenzar. Tal vez no resuelva los problemas, tal vez no detenga la violencia, tal vez no recupere la confianza política, pero si logra que un país entero vuelva a orar sin miedo, entonces habrá hecho más que muchos gobiernos, porque en el México de hoy no necesitamos señales del cielo, necesitamos pastores que caminen con nosotros, y si desde Roma hay uno dispuesto, entonces vale la pena volver a creer.